hablamos un poco de la linfopoiesis. Para eso vamos a hacer una retroalimentación para que recuerden nuevamente ustedes y podamos sobre eso avanzar. ¿Listo? Ya que a algunas personas se les es muy complicado entender estos conceptos y les puede dificultar con los temas que vamos a ver más adelante. Para eso vamos a comenzar a ver, yo voy a ir haciendo preguntas al azar y vamos a ir aclarando las preguntas que les voy a ir haciendo. María Andrea Nogales, ¿nos puede definir, por favor, qué es hematopoiesis? Perdón, doctor. ¿Nos ¿Me puede puede repetir la definir, pregunta? por favor, qué es hematopoiesis? Proceso de formación, de maduración de los fibrados de la sangre. ¿De lo qué? Es el desarrollo, no, perdón, doctor, estoy chipada. Es el proceso de formación, desarrollo y maduración de los elementos de la sangre. A ver, Talía, ¿tú qué opinas? Es el mecanismo fisiológico que es responsable de la formación continuada de los distintos tipos de elementos formes. Como usted dijo que los elementos formes son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Ya, continúe la definición. Hasta ahí está bien, pero falta algo más. Que mantiene dentro de los límites normales en la sangre periférica. La hematopoiesis tiene 3 procesos fundamentales para lo que es la proliferación y la maduración. Diferenciación y maduración. Sí. Entonces, eso quiere decir que una vez las células maduran, ceden sus células más maduras a la sangre periférica para que puedan estos comenzar a tener un efecto, una acción. Y algunas células terminan de madurar en otros lugares, como por ejemplo, por ejemplo, tenemos los ¿qué célula termina de madurar fuera en de... los doctor, linfocitos T. en los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos B No, estaba bien. Solo los linfocitos T terminan de madurar. en el timo. Los Sí, sí. linfocitos B ya salen maduros. ¿Listo? Bien, Talía. Jonathan, ya que contestaste y tienes ganas un poquito de hablar, coméntame. Jonathan, ¿estás ahí? Doctor, lo escucho. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Jonathan, coméntame, coméntame sobre los dos grandes compartimientos celulares en la médula ósea. Los compartimentos celulares en la médula ósea. Sí, los dos grandes compartimientos. A ver, ¿quién se acuerda? Vania Milenka. Mieloide y linfoide, dijo el doctor. Bueno, ya que contesta Yasmín, ¿no es cierto? Seguimos entonces con Yasmín. Está bien, Yasmín. El compartimiento mieloide y el compartimiento linfoide. Ahora quiero que me des las características principales, ¿no es cierto?, de que la serie mieloide tiene una célula progenitora, ¿no es cierto?, tiene unas células precursoras y tiene sus células maduras.
A ver, explíqueme características de cada una de ellas. Yasmín. Yasmín. Yo no me acuerdo, doctor, esa parte. Bien. Entonces, por eso que a las personas que se le pregunte contestan. Si contesta otra persona, yo les respondo con otra pregunta. ¿Ya? Entonces, Hernán Freita. ¿Está Hernán Freita? No hay. Sí, doctor, ¿lo escuchó? La misma pregunta, ¿cuáles son las características de los progenitores, precursores y células maduras? Doctor, me acuerdo que nos los hizo como un esquema y donde nos estaba explicando todo lo que son las células madre hematopoyética pluripotencial, después a las formadoras de colonias y así sucesivamente, pero ahorita no me acuerdo muy bien, doctor, de que estaba estudiando para otra materia que tengo examen. Muy bien. Brisa Angélica Ayala. Brisa Angélica Ayala. Las características, doctor, ahorita realmente no se las podría decir bien Verónica de Álvarez. cada... Margarida Chávez. Yesenia Rivero. Kimberly Callaú. Romina Padilla. La pregunta la paso a todo el grupo. ¿Quién desea responder esa pregunta? Doctor, Doctor, las progenitores no van a tener Adriana. siempre un sufijo de unidad de formadoras de colonia y está las bien. precursoras van a ser el sufijo plasto. Perdón, a ver, Nelly, Doctor. explícame, vamos a ordenarlo. Que las Características. progenitoras siempre van a tener un sufijo de unidad de formadoras de colonia y los precursores van a ser el sufijo blasto. Ya, esa es una característica, digamos, pero ¿qué otras particularidades tienen? Porque yo las reconozco evidentemente en la nomenclatura, los progenitores con el sufijo está bien, UFC, unidad formadora de colonia, o factores estimulantes de colonia también, ¿ya? Pero, ¿cuáles son las características? A ver, Adriana quería hablar. Las células precursoras, doctor, van a ser células inmaduras y que gracias a si es que estas salen, Primero entonces partamos, perdón, de las células totipotenciales o pluripotenciales de la serie mieloide o linfoide. ¿Listo? O compartiendo mieloide o linfoide. ¿Cuáles son las características? Partamos de esas células madre. van a ser aquellas que van a dar origen a todas las células. Esas son las precursoras. No, esas son las células madre, ¿no es cierto? De la serie mieloide y de la serie linfoide. Obviamente a partir de ahí se va a dar lugar, origen, a partir de esos tres mecanismos que se han mencionado, ¿ya? Los diferentes elementos formen, ¿cierto? Pero, ¿qué particularidades tienen las células madre? Su capacidad de autorrenovación, doctor.
Ya, muy bien. ¿Cómo está su capacidad de renovación? ¿Es limitada o ilimitada? Limitado. ¿Limitada o ilimitada? Limitada. Limitada, limitada. ¿No es cierto? Normalmente, ¿cómo se encuentran las células madres en la médula ósea? ¿Y qué porcentaje ocupan las células madres del total de células dentro de la médula ósea? ¿El 0.4, doctor? Sí, chicos, lo que pasa es que si de esos conceptos básicos no logran saberlo así de memoria, ¿cómo van a saber el resto? Lo demás parte es a raíz de todo esto, los siguientes temas. Es a raíz de todo esto. 0.4% de todas las células de la médula ósea son las células madre, ¿no es cierto? Y 95% se encuentra activo o inactivo. Inactivo, en reposo. Inactivo, y solamente 5% se activa. Y cuando se activan, esto es gracias a interleucinas estimulantes de las células madre. Factores estimulantes de colonias. ¿Cierto? Bien. Características de las células madre. Ahora, características de las células progenitoras. Tiene una capacidad de autorrenovación igual limitada. Y bueno, según nos comentó, que por 10 células se generaban a partir de una célula madre. ¿Qué más? Se reconocían porque tenían un denotativo de unidades formadoras de colonia. Ya son reconocidas porque tienen el denominativo de unidades formadoras de colonias. Listo. ¿Y qué más? Precursoras. Progenitoras. ¿Por qué se hablan de progenitoras? ¿Qué otro nombre tienen las progenitoras? Comprometidas. Y están comprometidas con una o dos líneas celulares. Luego vienen las células precursoras. Joana Sarlo, ¿cuál es una característica de las células precursoras? Ana Sabaraga, querías hablar de las precursoras. Sí, doctor, de que, como había dicho igual mi compañera, que estas van a tener un sufijo blasto, lo que va a significar que son células inmaduras. Y estas pueden ser un indicador para posibles leucemias en caso de que se encuentren en el torrente sanguíneo. Ya. Ok. Luego de las células precursoras que vienen. Aportando, doctor, de lo que dijo la compañera Adriana, tiene una proliferación limitada que puede ser identificada su morfología. Muy bien. Sí, es correcto. Está bien. Y luego de ello vienen ya las células maduras. ¿Cierto? En algunas vienen células jóvenes y después vienen ya las células maduras, como por ejemplo en la eritropoiesis. Su célula joven vendría a ser los reticulocitos y su célula madura el glóbulo rojo como tal. ¿Ya?
Bien, entonces, yo sabiendo ya todo el proceso de la hematopoiesis, los tres procesos fundamentales de proliferación, diferenciación, maduración, sabiendo que solamente el 5% se activa y se activa cuando los mecanismos de regulación de la hematopoiesis se activan en algunos de sus componentes, sea inhibiendo, sea activando o sea a través de la apoptosis. Cuando es por mecanismo fisiológico de activación, entonces se activan a través de diferentes interleucinas. Estas interleucinas, ¿en qué parte de la médula ósea se encuentran? Las interleucinas, ¿en qué parte de la médula ósea se encuentran? En el microambiente medular. ¿Dónde? El microambiente. Si dijo microambiente medular, está bien, ¿cierto? Como elementos celulares, ahí están las interleucinas estimulantes, ¿ya? Ahora, luego de que sabemos que hay interleucinas estimulantes, ¿no es cierto? Hay ciertas interleucinas del línea específico. Una vez se activan, entonces comienzan a comenzar a madurar una célula en específico. Pero hay otras interleucinas que hacen sinergia para que simplemente la célula la célula madre de la serie mieloide linfoide simplemente se active. ¿Listo? Entonces es una cosa eso y otra cosa es la célula específica. ¿Ya? Por ejemplo, las interleucinas 3, las interleucinas 6, los factores estimulantes de colonia, habitualmente son lo que hacen que se active la célula madre, sea de la serie mieloide, sea de la serie linfoide. Y ya una interleucina específica es la que va a dar lugar a que la célula específica de la serie mieloide, por ejemplo, se active. Por ejemplo, cuando participa la interleucina 11 es directamente para producir megacariocitos, que son las plaquetas. Cuando se activa la interleucina 5 para producir específicamente eosinófilos. Cuando se activa la interleucina 3 y adicional a eso la 4 para producir basófilos. Cuando se activa la interleucina 8 para producir basófilo. ¿Ya? Entonces, eso también hay que saberlo. Ahora, también cada elemento celular, ¿ya? Cada elemento celular va a tener todo su proceso de maduración, diferenciación. Eso quiere decir que hay una linfopoiesis, hay una megacariopoiesis, hay una granulopoiesis, una monopoiesis, una eritropoiesis. Y es importante que lo conozcan. Eso también yo les voy a preguntar en su examen. Es muy importante porque cuando hablemos de las leucemias, absolutamente tenemos que hablar de todos estos procesos nuevamente, ¿ya? También hablamos dentro de las funciones de la sangre que existen estados de hemoconcentración y hemodilución. ¿Quién me puede explicar la relación que existe entre la hemoconcentración y los niveles de hematocritos de un determinado paciente? Doctor, el hematocrito tiene mucha relación con los estados de hemoconcentración y evolución porque está directamente relacionado a la relación plasma globular. En el caso de la hemoconcentración, la relación de lo que es lo globular, el plasma está aumentado, ¿no? Y en cuanto a la evolución, es viceversa, disminuida. En una hemoconcentración, Gerson, ¿cómo está el hematocrito? El hematocrito está bien aumentado. Ejemplos de situaciones de hemoconcentración. Por ejemplo, cuando
Mm, Para eso es importante saber, ¿no es ¿Se cierto? pierde mucho líquido? ¿Qué? Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal. No. No está bien clara esa situación. No se ha comprendido, parece muy bien. Para comprender los estados de hemoconcentración y hemodilución hay que saber que la relación plasma globular es casi el 50 y 50%. 50%, ¿no es cierto?, de una muestra de sangre va a ser plasma aproximadamente, y 50% va a ser glóbulos rojos para que así se entienda. ¿Ya? Y solamente un 0.1%, que es la parte media, que son plaquetas y glóbulos blancos. Pero lo que quiero que entiendan es de que el plasma en un 92% está compuesto Por agua, doctor. por agua. Entonces, todas aquellas pérdidas de agua la hacen que se altere la relación entre el plasma y los glóbulos rojos. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a aparentar más haber? Más cantidad de glóbulos rojos. Entonces, eso se refleja en el hematocrito. La relación plasma-globular va a estar alterada, por lo tanto su hematocrito va a estar aumentado. Toda situación de pérdida de volumen me va a traducir en un hematocrito elevado. Al contrario, todo estado en el cual hay exceso de volumen en relación a la parte globular me va a significar un estado de hemodilución, demasiado líquido en relación a la parte globular. Y esos son los pacientes que están sobrecargados de volumen, cirróticos, cardíacos, renales, hipolinémicos, etc. ¿Listo? Entonces, que se entienda bien esa parte, que se entienda bien, por favor, chicos. Bien. En el plasma 92% es agua. ¿Y el restante porcentaje qué es? Son las proteínas y los solutos, doctor. Las proteínas constituyen el 7% y los solutos el 1%. Bien, aproximadamente. Bien. Verónica Álvarez, el 7%, dentro del 7% de las proteínas, ¿cuál es la que hay más? Adriana Lizarazu. ¿Albúmina, doctor? Doctor, la albúmina. Albúmina, doctor. La albúmina. Muy bien, la albúmina. Y ahora cuando hablamos de la parte globular, ¿qué porcentaje es la parte globular? Cindy. 30-35. ¿Qué porcentaje es la parte globular en la sangre? 35%, doctor. ¿Cuánto? 35. No, se equivocaron. Esa es globulina. ¿Cuánto es la parte globular en la sangre? María Celeste. Al 1%. ¿Cuánto dijo Carla? Dentro del 1%, porque va acompañado. No. María Celeste. No hay María Celeste. Walter, Haider. Doctor, perdón, en la parte globular usted se refiere al plasma y elementos formes. Ahí dijo que 99.9. Ronnie González. Adriana Zabalaga. 50%. No sería. El 99% no es, doctor. 99.9% de la sangre dentro de los informes corresponden a glóbulos rojos y solo 0,1% corresponden a plaquetas y glóbulos blancos. Ahora, ojo con lo que voy a decirle, eso es en la sangre, que es muy diferente la relación de los elementos formes en la médula ósea. ¿No es cierto? Ahí la relación es diferente porque el 65% aproximadamente vendrían a ser ¿qué?
La relación granulocítica, eritrocítica, 35% y solo 1% plaqueta. Ese es el porcentaje ya de formación dentro de la médula ósea, pero es muy diferente a lo que tenemos en sangre. ¿Ok? Chicos, por favor, les pido, dedíquense, aunque sea media hora, a volver a repasar estos conceptos básicos. Tienen toda una semana para hacerlo. Se les va a comenzar a acumular material bibliográfico, y se van a acabar de confundir después. Yo voy a continuar avanzando y ustedes van a seguir con los conceptos básicos, y después cuando llegue el examen y yo haga preguntas de uno y saque de uno, de otro pedacito y de otro pedacito, y no van a poder resolver ni la primera parte. Y van a decir después que el examen estuvo recontra difícil. Una última pregunta para ya comenzar el tema. Layón Sánchez, ¿a partir de cuánto se habla de linfocitosis y linfopenia? ¿Dónde está Layón? Melissa Dania Zapata, la misma pregunta. ¿A partir de cuánto se habla de linfocitosis? ¿A partir de cuánto se habla de linfopenia? Rebeca Pantoja. Doctor, ¿A partir de cuánto se habla de linfocitosis, y linfopenia? mayor a 4000 por milímetro cúbico, doctor. Linfocitosis. ¿Ya? Y linfopenia vendría siendo menor a 1000 por milímetro cúbico. Ya, ok. Listo, perfecto. Bien. Voy a continuar yo el avance, chicos. Lo siento realmente si no han repasado o si hay cosas que no entienden, les tendrán que volver a repasar ya por su propia cuenta. Pero ya depende eso ya de ustedes, ya, porque todas las cosas están hablando y estoy simplemente tratando de hacerles recuerdos, nada ni siquiera del libro, sino de las mismas diapositivas que se ha hablado la anterior semana o hace 2 semanas. En 2 semanas no se recuerdan, imagínense lo que ya se habló. ¿Ya? Doctor, disculpe una cosita. Perdón, que había, de la clase anterior la volví a ver y, doctor, usted dijo que en su diapositiva estaba plasmada que las células hematopoyéticas se originaban de las células madre totipotentes, y leyendo un poco del libro de referencia que usted nos dio, ahí dice que proviene de las células multipotentes, porque son 3 tipos de células madre, ¿no? Las totipotentes, pluripotentes y las multipotentes. Entonces me confundí si realmente vienen de las multipotentes o de las totipotentes se originan las células madre hematopoyéticas. Las células madres totipotenciales son las que dan origen a todo. Son las principales. Y a partir de ellas es donde parte todo el circuito. Entonces, o sea, las totipotentes son las que dan todas las células que conforman el organismo, y de ahí van otras células madres que se van especializando un poco más, como por ejemplo las multipotentes ya solamente abarcan un solo linaje, un solo tejido, ¿no? De una sola, mejor dicho, producen un tipo de célula de un determinado tipo de tejido, que son ya más específicas. Es que Gerson, tienes que entender de que en todo tu organismo todo parte de una célula madre. En todo tu organismo parte de una célula madre. Pero nosotros nos estamos abocando simplemente a glóbulos y plaquetas. No estamos hablando del resto del organismo, donde son otros tipos evidentemente de células madres. Aquí vamos a hablar de las células madres totipotenciales, de donde parte todo el proceso de la hematopoiesis.
Margarita. Cuando se hablamos de la pérdida de volumen que aumenta el hematocrito, ¿eso lo podría yo relacionar con edema? ¿Esa fuga del líquido al intestino o nada que ver? No. Los edemas habitualmente significa que tienes más bien retención de líquido. Y dependiendo de la severidad del edema, puedes tener un edema simplemente en miembros inferiores que puede progresar a nasarca en la cronicidad. Y ese sí puede alterarte tu relación plasma globular. En los casos de los pacientes hepatópatas crónicos, en los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, ya que primero tienen edema de miembros inferiores, luego muslo, luego abdomen, ¿no es cierto? Y luego ya están con irritaciones yugulares. Entonces, esos ya están sobrecargados de volumen. Pero aquel paciente que tiene un edema de miembros inferiores por una trombosis venosa profunda o por un proceso inflamatorio o por una alteración del drenaje linfático o por una infección parasitaria como la elefantiasis, por ejemplo, donde el edema es localizado, eso no te va a alterar la relación plasma globular. Aquellas situaciones de sobrecarga de volumen de todo tu organismo son las que te alteran la relación plasma globular. Gracias, doctor. Ok. Vamos a compartir pantalla. Entonces ahora vamos a hablar de la granulopoiesis, monopoiesis y megacariopoiesis. ¿Listo? Entonces, nuevamente haciendo un recuerdo, la serie granulopoyética ocupa 60-65% dentro de la médula ósea y la serie eritropoyética 30-35%. Es por eso que la relación granulocito-eritroide es del 2-1 y solo la serie megacariopoyética en 1%. Habíamos hablado, ¿no es cierto?, que el 95% de las células de las células madres se encuentran inactivas y se activan, ¿no es cierto?, solamente en un 5% gracias a diferentes interleucinas activadoras que actúan en sinergia, factores estimulantes, interleucina 3, factores estimulantes de colonia granulocitos, monocitos, en este caso por tratarse de la granulopoiesis, y la interleucina 6. De esa manera, la célula que estaba inactiva pasa a activarse. En presencia principalmente de la interleucina 3, el factor estimulante de colonia granulocitos monocitos se va a comprometer a dar lugar a dos líneas celulares, que dependiendo de la activación de otras interleucinas, va a diferenciarse el tipo celular el que va a madurar. Por ejemplo, interleucina 5, que ya lo mencioné, se va a comprometer con los eosinófilos, la interleucina 3 y 4 con los basófilos, y la interleucina 8 específicamente con los neutrófilos. ¿Listo? Entonces, esto tienen que saberlo muy, pero muy claro. Ahora, como son células comprometidas con una o con dos líneas celulares, ¿no es cierto? Entonces, todo parte de una célula madre, ¿listo? De la serie mieloide, donde sus progenitores, inicialmente unidad formadora de colonias, granulocitos, eritrocitos, monocitos, megacariocitos, se va a ir diferenciando y comprometiendo a granulocitos, monocitos, y en este caso solo vamos a hablar de los granulocitos en este esquema de acá, donde sus precursores con el sufijo blasto en primer lugar van a dar lugar al mieloblasto, luego aparece el promielocito, mielocito, metamielocito, y en sangre periférica ya como células maduras los neutrófilos en banda y los neutrófilos polimorfonucleares. ¿Cuáles son esos neutrófilos polimorfonucleares? Neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Este mismo proceso aplica para los tres. Lo que quiero que sepan que estas células de acá son precursores y que cuando se observan en sangre periférica en más del 20%, tienen que llamarle la atención bastante.
El segundo dato que quiero que sepan que estas células que ya se observan en sangre periférica, neutrófilos en banda, esta de acá, ya estas son células jóvenes. Estas células jóvenes que son neutrófilos en banda, también llamados callados, también llamados bastones en Brasil, ¿listo? Son células inmaduras aún, ya jóvenes. Y cuando aparecen en demasiada cantidad, ya me hablan de los famosos desvíos a la izquierda, que lo vamos a ver ya en otro gráfico también más adelante. ¿Listo? Entonces, la etapa de los precursores comienza con el mieloblasto, luego promielocito, mielocito, metamielocito, los callados o en banda, y luego aparecen los polimorfonucleares, cualquiera de estos tres. Los neutrófilos, como ustedes saben, tienen aproximadamente de 2 a 5 núcleos, ¿no es cierto? Aquí 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? En otros tienen 1, 2, 3, y así sucesivamente pueden ir entre 2 y 5, y lo que caracteriza es que en su citoplasma es abundante y policromatófilo. Todo esto que ven teñido aquí de lilita es lo policromatófilo. Son granulaciones específicas de su citoplasma. ¿Cuál es la función principal de los neutrófilos? Es fagocitosis de bacterias, principalmente, pero no es absolutamente lo único. Lo segundo es que participan en los procesos inflamatorios. Significa que donde hay inflamación y además infección, o van separados cualquiera de los dos, van a participar los neutrófilos. Los eosinófilos, por su parte, también corresponden a los segmentados, tienen una distribución bilobulada que da la apariencia como si fuera un anteojo. ¿Listo? Entonces esa es la característica principal. Y estos participan de reacciones alérgicas, infecciones parasitarias o fagocitosis de complejos antígeno-anticuerpos. Los basófilos, por su parte, tienen un núcleo irregularmente lobulado, todas estas que están acá, y un citoplasma con granulaciones groseras, más espesas, más oscuras. Participan en los fenómenos de hipersensibilidad y de anafilaxia. Los basófilos. Cuando hablamos entonces de la morfopatología de la serie granulocítica madura, estamos hablando de que pueden haber alteraciones tanto en su núcleo como alteraciones en su citoplasma. Morfopatología de la serie granulocítica madura. Vuelvo a repetir, pueden haber alteraciones en su núcleo y alteraciones en su citoplasma. Cuando hablamos de las alteraciones en su núcleo, entonces lo que está marcado en rojo es lo que más me interesa que sepan. Estos hallazgos los reportan los de laboratorio cuando los observan, y dependiendo de lo que observan yo puedo pensar en una determinada patología. Por ejemplo, cuando me reportan hipersegmentación nuclear, que son polinucleares con 4 o más segmentaciones, como en esta, ya yo debo pensar que el paciente puede tener o anemia megaloblástica, o anemia de las enfermedades renales, o anemia ferropénica, o síndrome mielodisplásico. ¿Listo? Ahora, esa es la que más me interesa que sepan de las alteraciones nucleares. De las alteraciones citoplasmáticas, esta de aquí es importantísima, pero importantísima que lo tomen en cuenta, que lo sepan. Granulaciones tóxicas. Las granulaciones tóxicas, como su nombre indica, son granulaciones que se tiñen en su citoplasma de forma muy pronunciada, se ve bien lilita. Eso obviamente no lo vemos nosotros, lo ven los bioquímicos, y en base a lo que ellos ven de esta manera lo reportan como granulaciones tóxicas. Esto se observa en infecciones, pero en infecciones graves, en procesos sépticos graves, ya con compromiso de vida, yo observo granulaciones tóxicas. También en quemaduras y también en situaciones de carcinomatosis generalizada, procesos oncológicos. Cuando yo veo leucocitosis con neutrofilia, con desvío a la izquierda, con granulaciones tóxicas, o sea, me está dando ese reporte laboratorial, ¿no es cierto? Como si fuera una sirena de una ambulancia, como para que me diga, actúa, 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 porque si no este paciente se te va a ir. Este paciente está con una infección grave y tiene que actuar. Eso es lo único que te está diciendo
el hecho que tiene granulaciones tóxicas. Es un paciente con una infección grave con compromiso de vida. Ese paciente habitualmente va a requerir terapia intensiva. ¿Listo? Ahora, lo otro son los cuerpos de Doppler, que son inclusiones basófilas, ovaladas y rectangulares que se encuentran en el citoplasma y son bien periféricas. Esto también se observa en los procesos sépticos, en la escarlatina, erisipela, difteria, quemadura, síndromes mielodiplásicos o síndromes mieloproliferativos crónicos. ¿Ya? Hay otras también, como las anomalías de Alder-Rayleigh, que también son granulaciones groseras color violeta, que se observan en la mucopolisacaridosis. Pues así se observan las granulaciones tóxicas en ese citoplasma. Son granulaciones bien groseras, bien abundantes, ¿ya? Y que habitualmente, ¿qué es lo que me indican las granulaciones tóxicas, chicos? Infecciones graves, doctor. Infección grave. Infecciones graves. ¿Y qué más se encuentran las granulaciones tóxicas? Quemaduras. Carcinomatosis generalizada. Ya, ¿y en qué más? Quemadura, Quemaduras. doctor. Muy bien. Las anomalías de Alder-Rayleigh también son mucho más pronunciadas, las granulaciones en su citoplasma. ¿Y en qué enfermedad se encuentran? En la mucopolisacaridosis. Mucopolisacaridosis. Los cuerpos de Doppler, que son unas inclusiones basófilas rectangulares periféricas que se encuentran en el citoplasma, ¿ya?, de los neutrófilos. ¿Y esto se observa en qué enfermedades? Sexy, escarlatina. Sepsis, escarlatina, Difteria. tétanos, difteria, ¿qué más? Síndrome mielodisplásico. Quemaduras, ¿qué más? Los síndromes Síndromes mielodisplásicos, síndromes mielos proliferativos. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de las alteraciones cuantitativas de los neutrófilos, entonces se habla de neutrofilia cuando el conteo de neutrófilos es mayor a 7500 y de neutropenia cuando es menor a 1500. Las neutropenias, a su vez, las podemos subdividir en neutropenias leves, moderadas y severas. Leves cuando el conteo va de 1000 a 1500. Moderada cuando el conteo va de 500 a 1000. Y severa cuando es menor a 500. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo una neutropenia severa y además el paciente está con fiebre, ¿no es cierto? Eso significa que yo no tengo neutrófilos para que me defienda y por lo tanto tengo más riesgo de infecciones oportunistas. Por lo tanto, es un paciente mucho más grave. ¿Ya? Entonces, tener neutropenia, tener linfopenia, tener leucopenia, tener hipotermia, tener hipoglucemia, tener hipocalemia, hiponatremia, todo lo que sea bajo es más grave que todo lo que tenga que ser por encima de lo normal. ¿Ya? Por regla general, grábense esa situación. Es más grave tener una neutropenia en este caso que tener una neutrofilia. Y peor si es severa y peor si se acompaña de fiebre. Esos pacientes requieren aislamiento, requieren pancultivos, tanto así que pueden estos pacientes estar tosiendo, estar desaturando y le haces una radiografía de tórax y no observas un foco de condensación. Y es porque no tienes quien vaya a ir hacia tu proceso inflamatorio, no hay neutrófilos para que vayan y formen el proceso de condensación inflamatoria por esta célula. ¿Ya? Entonces, eso también a tomarlo en cuenta. ¿Cuáles son las causas o los mecanismos? Las causas, claro, con su mecanismo de la neutrofilia. Primero, por aumento de la granulopoiesis. Pueden ser por neutrofilas hereditarias, neutrofilias idiopáticas crónicas, que no se sepa la causa, que nazca con eso. ¿Ya? Pero lo más común son estos tres.
por inflamación, por infección, por cáncer. Ahora que está de moda el tema del COVID, ¿no es cierto? Y se utilizan corticoides, entonces también se puede tener, cuando se utiliza por muchos días el corticoide, y el paciente está totalmente asintomático, tranquilo, ya pasó todo el proceso, ya estoy casi como para darle de alta, y de repente le hago un último laboratorio de control y tengo leucocitosis con neutrofilia, entonces como que te puede hacer confundir pensando de que estás con un proceso infeccioso, si es que no sabes que también el mismo corticoide puede ser el que lo esté elevando en su producción. Mucho, pero mucho. Puede haber neutrofilia por ejercicio también, o por tabaquismo. Disminución de la salida de los neutrófilos circulantes, igual por glucocorticoides, o mala distribución de los neutrófilos o la neutrofilia. Y las neutropenias por producción disminuida, causas congénitas, por ejemplo, hipoplasia cartílago-pelo, disqueratosis congénita, fármacos citotóxicos, ¿no? Y aquí entran aquellas situaciones oncológicas en las cuales hacen quimioterapia, ¿ya? Y van y hacen esos medicamentos quimioterápicos un efecto citotóxico medular, bloqueando la producción de estos elementos celulares, por eso que suelen hacer inclusive hasta aplasia medular. Y eso es debido a una producción disminuida. Luego, por una granulopoiesis ineficaz, o sea, por falta de vitamina B12, por falta de ácido fólico, y en los síndromes mielodiplásicos. Estos habitualmente se ven en las anemias megaloblásticas. ¿Listo? La vitamina B12 junto con el ácido fólico participan en la formación del ADN de todas las células del organismo. Por lo tanto, si yo tengo carencia de alguna de estas dos, entonces también se va a ver afectada mi producción de los diferentes elementos celulares. Entonces, tomarlo mucho en cuenta también. Liberación disminuida, mielocatrexio, síndrome de leucocito perezoso, o por una destrucción de mis propios neutrófilos de causa autoinmune, ¿no es cierto? Entonces puede formarse los famosos ANCA. Los ANCA significa anticuerpo anticitoplasma del neutrófilo. Significa que se forman anticuerpos dentro del citoplasma del neutrófilo y por lo tanto los destruye. Estos habitualmente se observan en las vasculitis, ya vasculitis de vasos grandes. O también puede ser también parte del síndrome de Felty, que ya hablamos anteriormente. En los casos de infecciones piógenas graves también puede acelerarse su destrucción tanto de neutrófilos como de las plaquetas. Entonces, ¿qué es un desvío a la izquierda? ¿Cuáles son los polimorfocálicos? ¿Cuáles son los granulocitos? En cuestión de organización dentro de la médula ósea, los polimorfonucleares se están produciendo hacia el lado izquierdo y los mononucleares se producen hacia el lado derecho. ¿Cierto? Por eso que está aquí la serie mieloide al lado izquierdo y la serie linfoide hacia el lado derecho. Y dentro de los polimorfonucleares, ¿no es cierto? ¿Ya? Los que todos son granulocitos, por una parte. Y por otra parte, ya se habla de desvío a la izquierda cuando yo tengo una neutrofilia, significa un aumento en el conteo total de neutrófilo con células jóvenes presentes. Y estas células jóvenes pueden ser mielocitos, mielocitos o lo que es más común, bastones. Bastones o callados o en banda, ¿ya? Entonces cualquiera de los tres, si cualquiera de los tres existe más del 5%, entonces estoy hablando de desvío a la izquierda. En otras palabras, se habla de desvío a la izquierda cuando yo tengo una neutrofilia, significa mayor, neutrófilo mayor a 7500, ¿cierto? Con presencia de células jóvenes, vale decir callado, bastón, o callado, bastones, o en células en banda, mayor al 5%.
Si cumplo estas dos cosas, estoy hablando de un desvío a la izquierda. Si solamente hay esto de acá, entonces hablaré solamente de neutrofilia. El desvío a la derecha es raro y habitualmente es cuando predominan células jóvenes de los linfocitos. Cuando yo tengo una linfocitosis con predominio de prolinfocitos, ¿no es cierto? Que es raro encontrarlo. Por eso que habitualmente más se habla de desvío a la izquierda. ¿Listo? Aquí hay un caso clínico. Niño de 6 años de edad se presenta con fiebre, con odinofagia, vómitos, adenomegalia cervical, dolorosa unilateral y exudado purulento sobre las amígdalas hipertróficas. Este es exudado purulento. Y en el hemograma glóbulos blancos 15.000. Segmentados 72%, callados 8%. Como no había posibilidad de hacer examen microbiológico, el diagnóstico presuntivo, ¿cuál creen que va a ser de esto? Una faringoamigdalitis cutácea, ¿cierto? Ahora, la pregunta práctica es, ¿cuánto de valor absoluto de segmentados tiene este paciente? ¿Cuánto? 10.800, doctor. ¿Cuánto? 10.800. 10.800. Entonces estamos hablando de... Neutrofilia, doctor. Estamos hablando de una neutrofilia. Ya, ¿y esto? Desvío a la izquierda. Con desvío a la izquierda. ¿No es cierto? ¿Y los neutrófilos se presentan aumentados en qué tipo de procesos principalmente? Proceso bacteriano. ¿Ah? Bacterianos. Bacterianos. Entonces, ¿dónde está el proceso bacteriano? En la amígdala, faringoamigdalitis cutácea, corroborado laboratorialmente con una leucocitosis con neutrofilia y desvío a la izquierda. Punto, no hay donde perderse. Tratamiento penicilina. Ahí está el joven. De 2 años, con fiebre, deposiciones líquidas, 8 oportunidades en 24 horas y además con sangre. En el hemograma, lo que llama la atención, glóbulos blancos 15.800. Linfocitos 35, segmentados 60% y moco fecal, predominio polimorfonucleares. Entonces, miren acá en este ejemplo, si ustedes se fijan solo en los porcentajes y se ponen a comparar con el valor de referencia, se van a dar cuenta que está normal, que los linfocitos también están normales. Es por eso que no tienen que fijarse tanto en el porcentaje, sino más bien sacar el valor absoluto. ¿Cuánto es el valor absoluto de los neutrófilos? $9.480, doctor. Una neutrofilia. 9.480. Muy bien, entonces esto es una neutrofilia. En un niño de 2 años, las causas más comunes de diarrea, ¿cuáles son? Virales. ¿Virales? Son virales. Y en este caso, ¿qué opinan? ¿Cuál es la causa de su diarrea? Es bacteriana, doctor. Podría ser... ¿Por qué bacteriana? O la neutrofilia, que es característico. Leucocitosis con neutrofilia y un moco fecal que te está diciendo polimorfonucleares. ¿Cuáles son los polimorfonucleares? Basófilos, sinófilos. Ahí está. Volvemos a caer en lo mismo. Y además que aquí te está hablando que hay fiebre y que hay sangre. Si hay fiebre y sangre, ¿qué tipo de diarrea es? Una diarrea
aguda e inflamatoria, ¿no? Muy bien, Gerson, muy bien. Diarrea aguda inflamatoria. Excelente. De causa bacteriana. ¿Cierto? Listo. Pintado el caso clínico. Eosinofilia y basofilia. Los eosinófilos, ya habíamos dicho, son bilobulados, dan la apariencia que fueran anteojos, participan de reacciones alérgicas e infecciones parasitarias principalmente. Entonces, las alteraciones cuantitativas de los eosinófilos, se habla de eosinofilia cuando el conteo es mayor a 700 eosinófilos. Entonces, causas alérgicas, entonces está el asma bronquial, la urticaria, fiebre de Leno, dermatitis atópica, rinitis alérgica, etc. Causas parasitarias, está la triquinosis, ascariasis, toxocaracani, filariasis, anquilotomiasis, estrongiloidiasis muy común, esquistosomiasis, equinococosis, etc. ¿Ya? También, sin embargo, los eosinófilos se observan en otro tipo de infecciones, por rickettsia, por hongos, por virus, por tumores, enfermedad celíaca o enfermedades inflamatorias intestinales. ¿Ya? Entonces, y este otro que es enfermedades hematológicas, este es otro acápite que vamos a verlo a continuación, porque cuando se debe la eosinofilia a un problema hematológico, entraría dentro de los síndromes hipereosinofílicos. Ahí están las leucemias, la policitemia, el Hodgkin, anemia perniciosa, etc. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras yo no lo encaje en un síndrome hipereosinofílico, la causa todavía sigue siendo alergia, parásitos, hongos, virus, tumores, ¿ya? Etc. Pero cuando lo encaje dentro del síndrome hipereosinofílico, ahí significa que yo tengo que pensar más feo, peor, porque el proceso es más crónico y el problema habitualmente suele estar en la médula ósea. Entonces ahí están los síndromes hipereosinofílicos. Se describieron varios síndromes según el compromiso orgánico, por ejemplo el síndrome de Loeffler, una afección pulmonar aislada, esto debido al ascaris lumbricoide que hacen la circulación, ¿no es cierto? Vuelven a recircular ante el nivel intestinal, pasan a la vía digestiva alta, luego pasan a la vía respiratoria y comienzan con cuadros súbitos paroxísticos de tos, ¿no es cierto?, con afección pulmonar, y en los exámenes de broncoscopía inclusive se suele observar el mismo parásito como tal en los broncos. Síndromes cardíacos, endocarditis hipereosinofílica, o en enfermedades del colágeno, o en las leucemias eosinofílicas como tal. Estas son algunas variantes de acuerdo al compromiso que ha habido. Pero el síndrome hipereosinofílico en sí, ¿qué es? A manera práctica, son más de 1.500 eosinófilos durante más de 6 meses consecutivos. Habíamos dicho que eosinofilia como tal es mayor a 700, pero hipereosinofilia mayor a 1.500 eosinófilos durante más de 6 meses consecutivos. Eso significa de que, por ejemplo, si yo tengo una multiparasitosis y salen mis eosinófilos 2000, hago mi tratamiento y después me bajan mis eosinófilos a 300, ¿listo? Entonces yo no puedo encajarlo a un síndrome hipereosinofílico. Tiene que cumplir el criterio de ser más de 6 meses, ¿ok? Hay una ausencia de una causa obvia y daño o disfunción orgánica atribuible a liberación de contenidos tóxicos de los eosinófilos. Entonces, dentro de la patogenia de la hipereosinofilia hay 2 variantes. La primera es a la acumulación tisular de eosinófilos, que puede ser una alteración adquirida de los precursores hematopoyéticos. Entonces, significa que hay una eosinofilia primaria o de la variante mieloide. En otras palabras, significa que el problema acá está en la médula ósea. Por eso se llama eosinofilia primaria. ¿Quién produce los eosinófilos? Las variantes mieloides. Y entonces por eso se denomina variante mieloide. Hipereosinofilia, variante mieloide o primaria. Por lo tanto, el problema está en médula ósea.
Y el segundo tipo es la producción de diversas interleucinas por células que no son los eosinófilos. Entonces, a eso se llama eosinofilia secundaria variante linfocítica. ¿Ya? A ver, ¿cuál es la interleucina encargada de la producción de eosinófilos? Vamos, rápido. ¿Cuál es la interleucina encargada? Interleucina 8, doctor. Excelente. La interleucina 8, ¿no es cierto? Y esta interleucina 8, ¿a qué tipo de compartimientos celulares que va a ir a afectar? Al compartimiento mieloide, específicamente a la producción de los progenitores UFC, ¿no es cierto? De granulocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos, etcétera, ¿cierto? Entonces, eso significa que vendría a ser de la variante mieloide normalmente. Pero cuando la producción de interleucinas por células no eosinofílicas se da, se llama variante linfocítica. Significa de que hay células tumorales como los linfomas, ¿ya? Que de forma diferente se encargan de estimular o de producir grandes cantidades de interleucinas 8 y estas van a ir a la médula ósea para de forma secundaria liberar grandes cantidades de eosinófilos. Entonces la variante mieloide está entonces dentro de los síndromes mieloproliferativos, es una enfermedad mucho más agresiva y se suele observar habitualmente incrementos de la vitamina B2 en suero, de la fosfatasa alcalina leucocitaria, alteraciones cromosómicas, puede haber anemia, trombocitopenia, hepatomegalia, esplenomegalia. El pronóstico es desfavorable por la aparición de un compromiso cardiológico habitualmente. Hay resistencia a los esteroides por el mayor riesgo de evolucionar hacia una neoplasia mieloide. ¿Listo? Entonces, compromiso cardíaco es el principal problema en la variante mieloide, hacen arritmia y hacen paro. En cambio, la variante linfocítica, ¿ya? Es una variante hiperosinofílica secundaria, el linaje mieloide, miren, está normal. La acumulación obedece a mayor producción de diversas interleucinas. Interleucina 3 y la 5, y estas son las que van a ir a producir de forma secundaria la estimulación de la interleucina 8 para liberarlo. Entonces los eosinófilos maduros son liberados a la circulación y estos van a migrar a la mucosa respiratoria, digestiva y a la piel. Por lo tanto, los síntomas habitualmente van a estar más enfocados a la piel. Entonces, ¿en qué tipo de enfermedades se suele observar la hiperosinofilia variante linfocítica? En los linfomas no Hodgkin y los síndromes del César. Síndrome de César se habla cuando ya hay una afectación cutánea por parte de los linfomas. Entonces, se manifiestan con lesiones cutáneas, pruritos, eczemas, eritrodermias, urticarias. La piel es el órgano más frecuentemente involucrado, tienen elevaciones de concentración de hemoglobina E, etc. El tratamiento, bueno, en la forma linfocítica, el objetivo del tratamiento incluye bloquear la producción de las interleucinas que estimulan a estos eosinófilos, y eso se lo hace a través de este medicamento que es la hidroxidura. Hasta ahí nos quedamos para no confundirlo. Aquí les pongo un caso clínico de eosinofilia en general. Un paciente de 15 años de edad, antecedente dolor abdominal, diarrea crónica y anemia desde hace unos 3 meses. En el hemograma se observa una hemoglobina de 7, sus índices hematimétricos ambos están bajos, entonces en todo caso sería una anemia severa, hipocrómica, microcítica, por eso ya lo vamos a ver más adelante, pero solo les estoy adelantando. Blancos de 10.000, pero lo que llama la atención acá son sus eosinófilos del 10%. Entonces, ¿cuánto es el 10% de 10.000? Son 1.000, ¿cierto? Entonces, se habla de eosinofilia cuando es mayor a 700. Entonces, como viene con diarrea y dolor abdominal, se le realiza un coco parasitológico y se observan huevos de ancilostoma y estromiloides tricolaris. Por lo tanto,
Es una eosinofilia de origen parasitario. Paciente de 32 años, procedente de Mairana, antecedentes de dolor abdominal, diarrea igual de 1 mes de evolución, nos refiere pérdida de peso, y en el copro parasitológico Giardia landi y Ascaris lumbricoide con immunolepidina. Resto sin particularidad. De igual forma hay aquí una anemia moderada, hipocrónica, microcítica, y 9.500 blancos con eosinófilos del 10%, que vendrían a ser 950 eosinófilos. De la misma forma estamos frente a una eosinofilia secundaria a procesos parasitarios. Luego tenemos los basófilos o células cebadas, también llamadas mastocitos. Participan en los fenómenos de hipersensibilidad y los fenómenos de anafilaxia. Los basófilos, ustedes saben, se encuentran en sangre periférica y en la médula ósea. ¿Ya? Y cuando ya salen fuera de la médula ósea y se encuentran en los tejidos, se denominan mastocitos. Tienen una vida media de 1 a 2 días. ¿Ya? Y hablo yo de una basofilia cuando el conteo de basófilos es mayor a 100. Y estos pueden ser debido a reacciones de hipersensibilidad mediadas por la IgG o enfermedades inflamatorias o inmunológicas, lupus, artritis reumatoidea, etc. Cuando se tiene una reacción anafiláctica, qué sé yo, van ustedes a una cancha y de repente hay demasiado polvo, una temperatura medio ambiente de 38 grados, y al patear la pelota levantan demasiado polvo. No solamente va a ocasionar una reacción alérgica, sino una reacción exagerada de hipersensibilidad mediada, ¿no es cierto? En este caso no por anticuerpos, sino más bien que se va a liberar a través del alergeno que es el polvo demasiada inmunoglobulina E, y esto en los mastocitos se va a liberar diferentes mediadores como los mediadores H2. Estos van a ir a ocasionar los síntomas respiratorios, habitualmente los estornudos, la urticaria, el broncoespasmo, la broncorrea, etc. ¿Listo? Entonces, aquí está mediado directamente la interleucina con el alérgeno, la producción de inmunoglobulina E en los mastocitos, y mediadores inflamatorios y de hipersensibilidad. Aquí otro ejemplo, un paciente de 20 años con cuadro de 2 semanas con acceso de tos seca y disnea sibilante 2 veces al día. Presenta esta crisis en la madrugada despertándola, y estos cuadros mejoran al inhalar broncodilatadores. En sus laboratorios, entonces, leucocitos 7500 y 15% con eosinófilos. Aquí lo que más llama la atención es que en los procesos de hipersensibilidad habitualmente la inmunoglobulina E, al igual que en los procesos alérgicos, suele estar aumentado, mayor a 100, entonces ya es eso indicativo. En este caso la causa era una crisis asmática. Luego tenemos la monopoiesis, de la misma forma células que están inactivas y que cuando sinérgicamente los factores estimulantes, la interleucina 3, factor estimulante colonia, granulocito, monocito, y la interleucina 6 hace que la célula stem cell se active, y una vez activada, ¿no es cierto?, va a dar lugar al factor estimulante colonia, granulocito, monocito, y en este caso específicamente se va a especializar a mono. Se va a especializar a monocitos. Y aquí lo que interesa saber es que dentro de su progenitor, que ya es el monocito, sus precursores vendrían a ser el monoblasto, el promonocito, y luego pasa a ser el monocito, y en sangre ya, perdón, en los tejidos ya se convierte en macrófago. Los monocitos, dependiendo de dónde se encuentren, van a recibir un determinado nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, los macrófagos en el hígado se llaman células de Cooper, en el pulmón macrófagos alveolares, como tal. En la médula ósea los macrófagos son denominados osteoclastos, en el sistema nervioso como células de la microglía. Permanecen solamente en sangre 3 días, y al igual que las bacterias participan en la fagocitosis de las bacterias y los detritos celulares. Cuando yo hablo de una monocitosis, cuando tenemos un conteo de monocitos mayor
a 800. Y estos, si bien participan mayormente en procesos de fagocitosis bacteriana, también se suele observar en procesos virales, como en aquellos que son parte del síndrome mononucleósico, en la malaria, triconosomiasis, fiebre tifoidea, en la tuberculosis, síndrome mielodisplásico, endocarditis, en la brucelosis, etc. Y ya para acabar, la megacariopoiesis, que solamente ocupa el 1% de las células de la médula ósea, cuando hablamos de todo el proceso de maduración de la megacariopoiesis, además de los factores que ya hemos visto, que es el factor estimulante, la interleucina 3, la 6, la 3, el factor estimulante de colonia de granulocitos monocitos, la principal interleucina que estimula la megacariopoiesis es la 11, no se olviden. Gracias a esta interleucina 11 se va a formar o activar la trombopoietina, que es la que va a dar lugar a la formación de los progenitores, unidades formadoras de colonias megacariocíticas grandes, unidades formadoras de colonias granulocíticas pequeñas, y de ahí parten ya a sus precursores, como son el promegacarioblasto, también llamado megacarioblasto, luego pasa a una fase de megacariocito y finalmente a plaquetas como tal. Lo interesante de esto es de que aquí tenemos una hormona que es la eritropoietina. La eritropoietina de forma secundaria va también a participar en el proceso de megacariopoiesis. ¿Esto qué significa? De que cuando yo tenga por alguna razón, alguna situación de anemia que me estimule la producción de eritropoietina, también me va a repercutir en una elevación de mis plaquetas de forma secundaria. Entonces ahí hay lo que se llaman las trombocitopenias reactivas. Eso significa que reactivamente a un proceso secundario ya se elevó las plaquetas. ¿Listo? ¿Se entiende eso? O sea, tengo yo un sangrado agudo, tengo una anemia ferropénica, una anemia de enfermedad crónica, tengo un proceso inflamatorio en el cual se me active la eritropoietina, ya, para mejorar mi transporte de oxígeno con los glóbulos rojos, también se va a activar y va a interferir en el desarrollo de las plaquetas. ¿Listo? Valga la aclaración, por favor no se me vayan a olvidar. Entonces, el progenitor, ¿no es cierto?, unidad formada de colonias de granulocitos megacariocíticas, luego el megacarioblasto o promegacarioblasto, que es lo mismo, luego megacariocito y finalmente las plaquetas. ¿Cierto? Yo quiero que me digan cuáles son las tres funciones de las plaquetas, chicos. Violentamente. Las 3A, doctor. La coagulación, doctor. Tres funciones de la plaqueta. Las 3A. ¿Perdón? Adhesión. Las 3A. Adhesión, activación y agregación. Bien, Gerson. Está bien, está bien. Las tres funciones de las plaquetas son adhesión, activación y agregación plaquetaria. Esas son las tres funciones. No me digan participan en la formación del cuadro. Eso es muy general, muy grosso. Específicamente, esas son las tres funciones de las plaquetas. Morfopatología de la serie entonces inmaduras de los megacariocitos, pueden haber alteraciones en el tamaño. Por ejemplo, cuando hay micromegacariocitos en las púrpuras trombocitopénicas inmunes, leucemias mieloides crónicas, síndrome mielodisplásico, alteraciones nucleares, pueden ser monolobulados, igual como los síndromes mielodisplásico en la leucemia mieloides crónica, lobulaciones nucleares separadas, como los síndromes mononucleásicos, o megacarioblasto en las leucemias mieloides agudas. ¿Ya? Entonces, ¿qué me interesa que sepan? Ya, que por una parte que suelen vivir alrededor de 6 a 10 días, promedio hasta 12 días en algunas guías, ya en promedio sí están viviendo las plaquetas entre 6 y 10 días. El tope, 12 días.
principalmente la función, adhesión, activación y agregación plaquetaria. ¿Ya? Hay alteraciones morfológicas en la serie plaquetaria ya, pero de la serie madura. Significa cuando ya se ven en sangre periférica. Puede haber una mesocitosis. Mesocitosis es muy específico. Significa alteración en la forma de la plaqueta, pero no me da específicamente debido a qué ni qué. Nada, no me dice nada. Puede haber macroplaquetas, y estos pueden ser parte de los síndromes mielos proliferativos o después de un sangrado. Pueden haber plaquetas gigantes, como el síndrome de Bernard-Soulier, y ya lo vamos a ver también en sus respectivos momentos, y microplaquetas, como en el caso del síndrome de Wischoff-Aldrich. Hay otras alteraciones en la granulación del citoplasma que son un poquito más raras, no las vamos a tocar ahora. Lo que me interesa son las alteraciones cuantitativas de las plaquetas, trombocitopenia menos de 150.000 y trombocitosis mayor a 400, o en algunos libros inclusive mayor a 450.000. ¿Listo? Entonces, de la misma forma, miren acá, cuando hablamos de trombocitosis, plaquetas mayor a 450.000, vamos a poner, pueden ser por problemas primarios o centrales, ¿listo? Causas primarias, donde el problema está en donde, en la médula ósea, síndrome mieloproliferativo crónico, síndrome mieloide displásicos, o causas secundarias o reactivas. Entonces están la esplenectomía, la anemia ferropénica, las hemorragias agudas, anemia hemolítica, infecciones, inflamación, neoplasia, cirugía. Como les decía, en todas aquellas situaciones en las que hay una pérdida de sangre y se estimula la producción de eritropoyetina de forma secundaria o reactiva, va a haber producción de plaqueta. Entonces se llaman causas reactivas. ¿Cuándo debo pensar mal en una trombocitosis? Cuando las plaquetas sean mayor a 1.000.000, ahí cambia la historia. Si yo tengo 500.000, 600.000, 800.000, lo primero que debo pensar es en cualquiera de estas situaciones, causas reactivas. En cambio, las trombocitopenias de la misma forma pueden ser causas centrales. El problema está en la médula ósea, y esto puede ser debido a una afectación global de toda la hematopoiesis, vale decir, de la serie roja, de la serie blanca y de la serie plaquetaria. Significa que las tres líneas están afectadas. Entonces ahí tengo que pensar en problemas de hemopatía maligna como la aplasia medular o síndrome mielodiplásico. O puede ser por una afectación solo de la serie plaquetaria, como las púrpuras trombocitopénicas megacariocíticas o las trombocitopenias cíclicas. O pueden ser causas de trombocitopenia periférica por 4 mecanismos. Inmune, como las púrpuras trombocitopénicas autoinmunes. Por hiperconsumo, ¿ya? Por hiperconsumo, por ejemplo, en las transfusiones de sangre puede haber hiperconsumo. En los procesos infecciosos crónicos, ya por hiperconsumo y destrucción. Más los hiperconsumos es porque hay una destrucción. Hemodilución en los estados en los que hay sobrecarga de volumen, o hiperesplenismo por secuestro esplénico. Algún problema ahí en la médula, en el vaso, que está secuestrando más cantidades de plaquetas de lo habitual. Y entonces estos son los 4 mecanismos por los cuales puede haber trombocitopenia periférica. ¿Ya? Aquí en una aplicación del aprendizaje, por ejemplo, un paciente de 55 años, consulta por cansancio, dinamia, disnea medianos esfuerzos, y el examen físico está pálido, los estudios de laboratorio informan, hay una hemoglobina de 7, plaquetas 53.000, blancos 2.100, ¿ya? Y en el diferencial llama la atención de hidrogenasa láctica 112, y en el mielograma informa todas las líneas hipocelulares. ¿Ya? Entonces, acá, entonces lo que hay es una pancitopenia. Significa que, si bien las plaquetas están bajas severamente, hay una plaquetopenia severa, pero hay una afectación global de la producción de elementos formes, porque está repercutiendo en la serie roja y en la serie blanca. Entonces está repercutiendo en las tres, ¿no es cierto? Y el mielograma me informa todas las líneas hipocelulares. Entonces, ¿qué voy a pensar? ¿Y qué voy a pensar? Aplasia medular.
aplasia medular, afectación global de la hematopoiesis, trombocitopenias centrales. ¿Está? Este paciente femenino, 13 años, cuadro clínico febril que comienza el sábado, lunes se queja de dolor abdominal permanente, el día martes, que es el cuarto día de evolución, está febril, hemoconcentrado, con plaquetopenia, que en evidencia de extravasación, mayor dolor abdominal. El miércoles está febril por mayor hemoconcentración. Aquí llama la atención, ¿no es cierto? Sus plaquetas están aumentadas en 24 horas, luego descienden, ¿cierto? Y su recuento de plaquetas de lo que estaba normal comienzan a disminuir con el paso de los días y va relacionado con estado de hemoconcentración. Además presenta sangrado pequeño a nivel de fosas nasales. A criterio del otorrino existe también sangrado vaginal. Cuando los sangrados son pequeños y las plaquetas están arriba de 20.000, no es necesario establecer conducta hemoterapéutica. Significa que no era necesario transfusión de plaquetas. Luego las plaquetas comienzan a aumentar, ¿ya? En la radiografía de derrame pleural y se realiza una serología para dengue y sale IgG, IgM e IgG positivo. Esto quiere decir que la causa de la disminución de las plaquetas con el estado de hemoconcentración de este paciente era por dengue. Muy bien, chicos. Con esto terminamos todo lo que es la serie blanca. ¿Ya? Con esto terminamos lo que es la serie blanca. Y ya desde la siguiente semana vamos a hablar por lo menos unas 2 o 3 semanas, yo creo que unas 3 semanas, de todo lo que es la serie roja. Ayer hay que hablar de la serie roja, de todo lo que son las anemias. Así que, por favor, vuelvan a repasar estos temas que son bien básicos y primordiales, para que no estén un poquito perdidos. ¿Listo? Por otra parte, quiero hacerles una invitación para el día de la mañana, a las 8 de la noche. Voy a estar dando una presentación igual por vía Zoom, referente al COVID-19 para el Hospital de los Tusequi y la Caja Nacional, para todo el personal de salud, como parte de las sesiones académicas que tenemos, donde voy a hablar de todo lo que son las etapas de la infección por el SARS-CoV-2 y importantísimo como base, como cimiento para el tratamiento adecuado. ¿Ya? Así que les voy a pasar el día de mañana el link para los que deseen, ¿ya? Opcionalmente, nada obligatorio, el que quiera aprender un poco más lo puede hacer, pero me gustaría que estén evidentemente la mayoría y puedan pasar así la voz también. ¿Ya? Cordialmente invitados, chicos. ¿Alguna pregunta? Gracias, doctor. Gracias, doctor. De nada, jóvenes. Bueno, si no hay más que hablar entonces, mañana los estoy viendo a las 8 de la noche para la respectiva conversación que va a haber ya respecto al COVID-19.